cómo ser libres del pasado, para vivir en una libertad real, una libertad genuina. En este mes se habla mucho de la libertad de México y sin duda nos encanta oír a veces las historias de los héroes de la patria y todo esto, pero a veces no conocemos, los que conocemos a Dios, no conocemos la historia de cómo es que Dios nos tiene en este lugar ahora. Entonces vamos a entrar a ver cómo podemos ser libres de las ataduras del pasado, cómo ser libres de todo eso. Vamos rápidamente a Génesis 29, capítulo 35. Quiero que sepa algo. Si usted se distrae o pierde el hilo de algo, se va a dejar de entender toda la predicación, porque esto es como las películas esas que si te perdiste un cachito, ya le perdiste el hilo a la película. Entonces, quiero que pongan atención. Génesis 29, 35 dice así: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre, dígalo conmigo, ¿cómo se llamó? Judá. Y dejó de dar a luz. Vamos a hablar en esta tarde de Judá. Ahora, para llegar a este versículo, quiero que voy a abrir un poquito el panorama. Judá era hijo de Jacob y de Lea. Jacob, en algún momento de su vida, se fue a vivir, se fue a un lugar. Ahí se enamoró de una mujer llamada Raquel. Pero Raquel era la hija menor. Lea, la mamá de Judá, era la hija mayor. En ese país no se acostumbraba a que se casara la hija menor primero. Tenía que casarse la hija mayor. Entonces, Jacob se enamora de Raquel. Sin embargo, el papá de ellas dos le dice: no, te tienes que casar primero con Lea y después con Raquel. Entonces se casa con Lea, pero Lea, dice la Biblia, tú puedes leer esta historia entre capítulos anteriores, dice la Biblia que Lea era menospreciada por Jacob, porque él a quien amaba, siempre amó, fue a Raquel. Entonces Lea fue una mujer que sufrió el menosprecio de su esposo. Fue una mujer que siempre buscó ganarse el amor de su esposo de diferentes maneras, pero su esposo nunca la amó. Solamente la tuvo por esposa porque así eran las costumbres, pero él realmente amaba a Raquel. Entonces, pero para esto Raquel era estéril, Lea no. Entonces Lea tiene, antes de tener a Judá, tuvo 3 hijos más, 3 hijos mayores. Cada uno de los nombres de estos 3 hijos mayores, uno se llamaba Rubén, el otro Simeón y el otro se llamaba Leví. Cada uno de estos nombres tenían un significado, que no los voy a mencionar ahorita porque no vienen mucho al caso. Pero en aquel tiempo, el nombre que se le ponía a los hijos tenía que ver o con el suceso en el que estaban naciendo, o tenía que ver con algo que los padres decían: se va a llamar así porque significa esto, y eso marcaba un destino a los hijos, ¿no? No sé, se le ponía, por ejemplo, Rubén significa vean a un hijo. ¿Por qué? Porque Lea tenía en mente una cosa, decía: como mi hermana no le puede dar hijos a su esposo y yo sí se los puedo dar, entonces mi esposo me va a preferir a mí. Y no fue así. Tiene un segundo hijo y entonces ella nuevamente decía: ahora sí mi esposo me va a amar. Y tuvo un tercer hijo y nuevamente ella decía: ahora sí mi esposo se va a quedar conmigo porque ya le he dado 3 hijos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que de ninguna de las 3 formas logró ganar el corazón de su esposo. ¿Qué quiero decir con esto? Menciono de paso también que el hecho de que Lea representa a todas aquellas personas, o en especial mujeres, que a veces hacemos como personas muchas cosas creyendo que con eso vamos a ganar ciertos beneficios. Y nos aferramos creyendo que haciendo o deshaciendo vamos a obtener. No, ahora sí me van a amar, ahora sí me van a preferir, ahora sí ya no me van a hacer sufrir, ahora sí va a suceder esto conmigo. ¿Por qué? Porque están buscando por sus propios medios conseguir ciertos favores para su vida. Entonces, cuando llega Judá, el nombre de Judá significa alabanza. Cuando Judá llega, simplemente Lea había cambiado su perspectiva, porque en esta ocasión dijo: esta vez alabaré a Jehová. Esto quiere decir entonces que ella se dejó de enfrascar en la idea de querer por sus medios conquistar al esposo, y solamente se enfrascó diciendo: esta vez
voy a alabar a Dios. Si mi esposo me ama, alabo a Dios. Y si no me ama, alabo a Dios. Si mi esposo me prefiere por encima de mi hermana, que era este caso, lo voy a alabar. Y si no, también lo voy a alabar. Es decir, el enfoque de Lea cambió completamente a partir de que nace Judá. Judá significa alabanza, y entonces ella se plantó firme en decir: voy a alabar a Dios sí o sí. Con Jacob y sin Jacob, yo lo voy a alabar. Entonces esto nos enseña sobre la importancia de querer buscar en nuestras fuerzas y con nuestros recursos ciertas cosas que pueden aliviar nuestro corazón. Y nuestro propósito o nuestro deber, nuestro enfoque debe de ser ahora: yo voy a alabar a Dios. Ahora, esto no, aunque, todo lo que significa y aunque tiene una aplicación espiritual, esto no quiere decir que era una familia completamente normal. Vamos a ver el daño que Judá empezó a mostrar en su corazón a lo largo de su vida. En este momento, Judá, nace, pero cuando él nace, entonces nos enseña algo. ¿Cuántos hermanos mayores dijimos que tenía Judá? 3 más. Sus 3 hermanos y él crecieron en un ambiente, en un matrimonio, primero, donde no había amor, donde no había respeto, donde probablemente no había mucho de lo que debería existir en un matrimonio. Y esto nos marca la pauta para darnos cuenta, ahorita que leamos más adelante, todos los errores, tropiezos, dolor, todo lo que Judá acumuló en su corazón a lo largo de su vida y todos los desastres que hizo. ¿Sabes en dónde nacieron? En su casa. El ver y saber que él y sus hermanos quizá nunca vieron a su padre abrazando a su mamá. Quizá nunca escucharon a su padre diciéndole a su madre: te amo. Nunca vieron probablemente ese respeto, ese amor. Quizá vieron muchas veces llorar a su mamá, queriendo conquistar el amor de su esposo, y nunca lo vieron. ¿Sabes? El 90% del daño que traemos los seres humanos en el corazón lo adquirimos en la casa. Lo adquirimos en el daño que hacemos a veces a nuestros padres. Perdón, el daño que hacemos a nuestros hijos como padres, o el daño que nuestros padres nos han hecho. Todo lo demás, que si ya me ofendió el novio, que si ya me peleé con la amiga, que si la abuelita, que si el tío, que si la prima, que si la escuela, que si el trabajo, todo eso es extra. Pero el daño real, la raíz del tronco del árbol, que se llama daño y amargura, nace generalmente en la casa. Donde no existe el respeto, donde existen gritos, donde no existe esas muestras de amor, donde no existe el perdón, donde no existen todas esas cosas, es inevitable que los hijos sean dañados. Entonces, Judá crece en un ambiente así, y entonces años más adelante empieza a demostrar el daño que le habían hecho sus padres, combinado con otro daño que quizá por ahí ya sufrió, porque la Biblia, si tú lees la historia, habla mucho de que los 12 hijos de Jacob, porque tuvo 12 hijos, se peleaban todo el tiempo. Todo el tiempo estaban de la greña y del chongo y diciéndose cosas. ¿Por qué? Porque lo habían aprendido en casa. Los adolescentes, los niños, no rezongan, gritan, hacen berrinche porque sí, es por lo que viven en casa. A veces cuando llegan a ser jóvenes, adolescentes, nos quejamos por cómo son con nosotros, pero sabes, y a veces pensamos: ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Es que aunque no hayas hecho mal, porque a lo mejor tú dices: no, es que yo le he enseñado buenos principios, es que le he enseñado esto, le enseñé aquello, sí. Pero una cosa es lo que les enseñamos con estudio y con palabras, y otra cosa es lo que ellos están observando. Otra cosa es, yo les decía en la mañana, nuestros hijos, literalmente lo que nosotros somos como padres, mira, es como vaciar una botella a otra botella. Por mucho que tú enseñes, por mucho que tú digas, por mucho que tú hagas, mira, el daño completito se lo beben ellos a partir de lo que nosotros somos, decimos y pensamos. Y ahí es cuando a veces ya llegan a la etapa de la adolescencia, la juventud, y ahí es cuando a veces nos estamos lamentando. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, vamos adelante. En Génesis 34, 25, siguiente texto, por favor. Dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor,
dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, es decir, dos hermanos de Judá. ¿Vamos bien? Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada. Te cuento el contexto de este versículo. Es la primera evidencia del daño que Judá y sus hermanos habían guardado en su corazón. Dice la Biblia que cuando ellos ya llegaron a ser jóvenes, un día un muchacho viola a su hermana llamada Dina. La viola y entonces sus hermanos buscan cómo vengarse, no solamente de la persona que había dañado a su hermana. Quizá todos podamos decir, bueno, si alguien le hace eso a mi hermana o a alguien que amo, pues claro que yo también voy y me vengo. Y claro, eso se puede decir que es algo natural que brota por un daño tan grande. Pero aquí lo tremendo está en ver que los hermanos de Judá, aunque aquí no entra Judá, pero están ellos dos, ellos tenían un deseo insaciable de venganza. Porque no fue que fueran y se desquitaran con el joven que violó a su hermana. Fueron y dice la Biblia que mataron dice, ¿cuándo los mataron? Dice, al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y mataron a todos los miembros de esa familia sin deberla ni temerla. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las primeras evidencias de un daño en el corazón es cuando la piedad y la compasión se empieza a ir de tu vida. Cuando ves tristeza, cuando ves necesidad y no se te mueve el corazón para aliviar la tristeza, el dolor de alguien, es la primera evidencia del daño en nuestro corazón. Esto es lo primero que Judá y sus hermanos reflejaron, impiedad. Y más allá de que demostraron impiedad, ¿sabes qué estaban quebrantando por completo principios que su papá Jacob les había enseñado? ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios mandaba exterminar a los enemigos del pueblo de Israel, algo que Dios jamás le enseñó a su pueblo fue a ser despiadados y crueles con sus enemigos. Nunca se les enseñó eso. Por eso Dios, en toda la Biblia tú vas a ver que hay muchos textos donde dice que Dios les decía, tú eres una nación diferente a las otras. Tú no debes de imitar a los demás pueblos porque tú no eres como ellos. Y ¿sabes qué? A veces nos pasa a nosotros. Somos el pueblo de Dios, pero ¿sabes qué? Muchas veces las cosas que reflejamos dejan mucho que desear de llamarnos pueblo de Dios, a pesar de que Dios nos ha dicho, tú no eres como ellos, tú no debes de actuar como ellos. Entonces lo primero en lo que vemos que reflejó el daño que ellos traían en su corazón fue la impiedad, la falta de compasión, la sed de venganza. Cuando hay sentimientos de venganza, de rencor, de resentimiento en tu corazón, cuando anhelas en tu corazón muy discretamente que algo le pase a la persona que te dañó, ya estás reflejando un sentimiento de venganza y es una evidencia. En alguna ocasión o en muchas ocasiones he mencionado que los 10 mandamientos hablan, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás al Señor tu Dios y toda una serie de cosas. Pero ¿sabes? El último mandamiento que dice no codiciarás es un mandamiento que refleja cosas que están internas en nuestro corazón. Todos los demás mandamientos tienen que ver con actos externos de daño a terceras personas, pero la codicia no es algo con lo que tú dañes a los demás. La codicia es algo con lo que te dañas a ti mismo. Es un sentimiento oculto, porque tú no vas por la vida diciendo, ay, yo codicio el carro de mi vecino, yo codicio la familia de mi vecino. No vas por la vida gritando que codicias. Es algo que solo tú y probablemente nadie más que tú lo sabes. Entonces, estos sentimientos de venganza, esos sentimientos que brotan en nuestro corazón, son la primera evidencia de que sigues teniendo un alma lastimada, un corazón dañado. Esa es la primera. Sigue diciendo Génesis 37, 26 y 27, por favor. Vamos a ver otra evidencia del daño que Judá, para ver que Judá estaba dañado. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mira, ¿cuántos conocen, mejor dicho, cuántos no conocen la historia de José? ¿Todos conocen la historia de José? Seguros, para entonces no mencionar nada. Con confianza, no pasa nada. ¿Alguien no conoce la historia de José para mencionarla? Todos la conocen. Bueno, ustedes saben que José fue vendido a sus hermanos. Por sus hermanos. No lo querían, no lo amaban. ¿Por qué no lo amaban? Porque él era el hijo de la esposa
que sí amaba a Jacob. Y le tenían envidia y le tenían coraje y todo esto. Entonces, llega un buen día en que se presenta la oportunidad de vengarse de nada, porque realmente José no les había hecho nada. Y entonces llega ese día y sus hermanos, fíjate, más crueles ellos, porque ellos, ¿qué pueden tener en el corazón? ¿Qué puede tener en el corazón una persona para que diga, vamos a matar a nuestro hermano, solo por envidia? Ayer alguien me comentaba, ¿quién me comentaba? De un papá que metió a la cárcel a su propia hija. Sí, mi hermana me platicaba, que metió a la cárcel a su propia hija por una herencia o por un pedazo de tierra. ¿Qué se puede tener en el corazón para hacerle daño a tu misma sangre que sus hermanos dijeron, vamos a matarlo? Judá, a lo mejor más buena gente, dijo, no, dice, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? El 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Él, un poquito más leve, sin embargo dijo, vamos a venderlo. ¿Cuál es la otra evidencia de un corazón dañado? Cuando entra en tu vida, cuando dejas fluir de tu vida el daño hacia las personas que te rodean, sin mirar las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento ellos no pensaron en la mamá de José. No pensaron en su padre. No pensaron en todo el daño que iba, la consternación que iba a provocar que dijeran, pues matamos a José. Bueno, no lo matamos, entonces lo vendemos. Aún así, cuando tú le pones precio a tus seres amados, ya estás mostrando. Y precio me refiero no literal, aquí fue una venta literal. Yo me refiero cuando le pones precio, es decir, cuando intercambias a la gente que amas por hacerte favores a ti mismo. Cuando pones en riesgo la integridad de tu familia por sentirte complacido. Cuando le pones de alguna manera más interés a otras cosas que a tu familia, ya le estás poniendo precio a tu familia. Judá, más leve, sin embargo, suena imperdonable decir, vamos a vender a nuestro hermano. Sabiendo, teniendo bien claro que Dios hizo cosas y José fue a parar al palacio. Pero ¿cuál era realmente en el momento en el que lo vendieron? Ellos sabían que José iba como esclavo. Y un esclavo era abusado, maltratado, ofendido, golpeado. Pero ¿sabes qué? Eso no les importó a ellos. Ellos lo que querían era venganza. Desquite, ¿por qué? Porque su papá siempre prefirió a la mamá de José. Esa es la segunda evidencia de un corazón dañado. ¿Qué era? ¿Qué tenía en este momento? Ahora, pasan los años y bueno, vamos de una vez al siguiente texto, Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá, ¿qué dice? Se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Pasan los años y podríamos pensar, ¿qué tendría Judá en el corazón para alejarse de su familia? Remordimiento, culpabilidad, ¿qué tenía? Porque dice que se apartó de su familia. Y déjame decirte, antes las familias formaban tribus, formaban clanes y todos vivían juntos. Su papá les había dado estabilidad económica y social. Realmente Judá no hubiera tenido razones para alejarse de su padre, de su familia. ¿Por qué se fue? Otra evidencia de daño en el corazón es cuando nos alejamos o nos distanciamos de nuestra propia sangre. Ahora, no me malentienda, la Biblia habla de que el padre, dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Claro que es sano, es bueno y es bíblico que cada quien forme su familia por separado del resto de su familia. Pero eso no quiere decir que vamos a darle la espalda a la familia. Eso no quiere decir que vamos a aislarnos. Y ¿sabes qué? Judá quiso poner tierra de por medio. ¿Por qué? Porque, vuelvo a preguntar, ¿qué habrá sido? ¿No podía con la culpabilidad?
no podía con el remordimiento, por eso se distanció. Pero déjame decirte a dónde se fue. Dice que en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos. ¿Y a dónde se fue? Dice a un varón, bueno, en esta versión dice se fue a un varón adulamita, pero hay otras versiones donde dice se fue a Adulam. Ahí conoció a un hombre llamado Hira y bueno, se fue a vivir con él. Pero se fue a Adulam. Primero, se alejó de la familia. Es decir, ignoró los hábitos, las costumbres, los buenos principios que había aprendido en casa. Dijo, no me importa tenerlos. Me voy a un lugar donde se adora a otros dioses, me voy a un lugar donde no me van a hablar del Dios que mis padres me hablaron, me voy a un lugar donde no tenga que someterme a mi padre, me voy a alejar de ellos. ¿Por qué? Porque lo que él tenía, lo que le brotaba del corazón seguía siendo la rabia por lo que había vivido cuando él era niño entre sus padres. Entonces dice que él se aleja de sus hermanos, no le importó, aún sabiendo que Dios había establecido principios y valores en su nación, y él prefirió irse a un lugar donde esos principios no existían. Y dice entonces que se fue a Adulam. Yo preguntaba en la mañana y pregunto otra vez, ya no está Oscar aquí, ¿verdad? Porque en la mañana él contestó. ¿A alguien le suena el nombre de Adulam? ¿A alguien le suena? ¿En dónde se menciona Adulam? ¿Se acuerdan de la cueva de Adulam? ¿Sí se acuerdan de la cueva de Adulam? ¿O nadie se acuerda de la cueva de Adulam? Bueno, entonces platico un poquito. Va a Adulam. Primero, Adulam significa lugar cerrado. ¿Sabes qué? Muchas veces queremos disimular los sentimientos de dolor que traemos encerrándonos, aislándonos. Adulam significa lugar cerrado. Dice, estaba leyendo ayer que estaba sacando mi tema, que Adulam es un lugar de muchas montañas y por consiguiente hay muchas cuevas. Ahí fue donde se fue a vivir Jacob, viviendo en una llanura, viviendo en un lugar espacioso, viviendo en un lugar donde estaba bien, prefirió irse a vivir a Adulam, un lugar de cuevas, un lugar cerrado. Y por consiguiente, no sé cómo te imagines tú, pero al ser un lugar de cuevas, yo me imagino un lugar oscuro y fúnebre. Él prefirió irse allá. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Hay veces que lo que hacemos es ponernos a culpar a medio mundo del daño que traemos. Judá pudo haber dicho, por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mi abuelo Isaac, por culpa de mi tatarabuelo Abraham, por culpa de pudo haber culpado a medio mundo, porque así es como a veces queremos disimular o justificar nuestras acciones por el daño que traemos de casa. Y sin darnos cuenta, estamos caminando a un lugar como este, a un lugar donde es oscuridad, tinieblas, donde hay cuevas. Esto, les decía en la mañana, me recuerda al hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo le dijo a su papá, dame la parte de los bienes que me corresponde? Y dice que se fue y vivió perdidamente. Cuando el dinero se le acabó, dice que empezó a cuidar o a criar, ¿quién se acuerda? Cerdos. ¿Sabes qué hace una persona con un corazón dañado? Perdón por cómo suena, pero espiritual o emocionalmente hablando así es. Nos vamos a revolcar con los puercos. ¿Qué iba a buscar Judá a otro lado si en su casa lo tenía todo? Muy bien, con errores de sus padres, porque sí fue un error, una circunstancia que envolvió a sus padres, y obvio que él podemos entender eso. Pero ¿sabes qué? Algo que en la mañana les decía, hay veces que el plan A de nuestra vida lo pisoteamos. Y a veces uno puede decir, Dios, yo creí esto, yo intenté, no se pudo. El plan A se hizo pedazos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de la misericordia de Dios? Que Él siempre tiene un plan B para aquellos que dicen, yo quiero ese plan B. Y de nosotros depende, porque a veces como el plan A no funcionó, entonces nos aferramos, no, yo quiero eso, es que yo quiero la vida que tenía antes, es que yo quiero esto que tenía antes, es que antes sí teníamos, es que antes hacíamos, es que antes íbamos, es que antes así, y el antes, y el antes, y el antes no lo dejamos, ya no funcionó.
Ya pasó lo que pasó, ya estás ahorita en otra página. Pero ¿sabes qué? A veces a fuerzas nos queremos regresar a la página anterior. Y ahí queremos estar y entonces nuestra actitud es de fulano, sutano, perengano y fulana, sutana y perengana tienen la culpa de que yo esté parada aquí y ahora empezamos a tener actitudes como las de Judá. Pues me voy a Adulam, aquí me encierro en una cueva, aquí nadie me ve, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer aquello y justificándonos por irnos a vivir a Adulam y por irnos a vivir con alguien como Hira. Este hombre adoraba a otros dioses, tenía otras costumbres diferentes a las de Judá. Ahí se fue a vivir Judá, sabiendo que su nombre, su destino era ¿qué? Alabar a Dios. Quizá en algún momento, en algún momento recuerdo que le dije a mi mamá, eso de que yo iba a servir a Dios, se lo dijiste tú a Dios, no yo, así que yo no estoy obligada. Y mírenme dónde estoy. Probablemente Judá en algún momento le dijo a su padre, a mí no me interesa seguir al Dios que tú estás siguiendo. No quiero lo que tú estás haciendo, yo quiero una vida diferente. Ándale pues, se fue a Adulam y se fue a vivir con un hombre que le enseñó cosas terribles. No conforme con eso, tomó a una esposa prohibida para el pueblo de Dios. Porque dice que tomó a una mujer cananea. Y Dios tenía tremendamente prohibido que la gente de su pueblo tomara esposos o esposas de entre los cananeos, porque le decía, porque van a seducir tu corazón para apartarte de mi camino. Jóvenes, no vayas a buscar entre las cananeas, porque van a seducir tu corazón para apartarte de Dios. Y sabes que las familias, los matrimonios que buscamos a Dios, no seremos perfectos, pero te puedo asegurar que hay un mundo de diferencia entre una familia donde se adora a Dios y una donde no se adora. No vayas a buscar entre las cananeas, porque te van a hacer ver tu suerte. Dice la Biblia que Judá fue y se casó con una mujer de ahí, de Adulam, una cananea, tomó una esposa prohibida y entonces empieza a formar una familia. Ahora, ¿cómo crees que fue la familia de Judá? Ya había ignorado a sus padres, ya había ignorado a Dios, ya había abandonado el lugar donde él aprendía de Dios. ¿Qué se esperaba? ¿Formar una familia exitosa? No. Vamos a Génesis 38, 7 y 9. Y el primogénito de Judá, fue el primer hijo. Y el primogénito de Judá fue ¿qué? Malo, diga malo. Malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Qué fuerte. Porque la familia que Judá formó, a lo mejor la familia de su padre no había sido perfecta, pero la familia que él formó fue 3 veces peor. ¿Por qué? Porque decidió formar una familia con un corazón lleno de rencor por su padre, lleno de rencor por todo lo que tenía o había dejado de tener. Y entonces Judá tiene 3 hijos. El primero fue y luego tuvo otros 2. Ahora déjame aquí te cuento un poquito de esta historia. Cuando él se casa, dice que su hijo mayor tomó por esposa a una mujer llamada Tamar. A causa de que era malo ante los ojos de Jehová, dice que perdió la vida. De acuerdo a las costumbres de aquella época, cuando un hombre moría sin hijos, su hermano estaba obligado a levantarle descendencia al hermano muerto. Yo sé que hoy en día esto suena como que, wow, no, ¿verdad? Es inconcebible pensar que hoy en día sucede. Por eso les decía, son historias que de acuerdo a la época son diferentes a nosotros, pero eran costumbres de esa época. ¿Por qué? Porque alguien que moría sin heredero, su nombre desaparecía de la genealogía. Y las genealogías eran demasiado importantes en la antigüedad porque era como se formaban los clanes, las tribus, las naciones, lo que después formarían países y continentes que son los que tenemos hoy en día. En aquel tiempo era importantísimo tener demasiados hijos. ¿Por qué? Porque la economía, todo lo concerniente al desarrollo de aquel tiempo, económico, social, político, etcétera, todo estaba directamente ligado con la familia. Por eso en aquel tiempo era realmente una tragedia
no solamente que alguien no tuviera hijos, sino que alguien no tuviera una familia numerosa. Tenían muchos hijos antes porque era la manera en la que esa familia cobraba fuerza, adquiría poder político, social y económico. Hoy en día pues ya no es así, ¿verdad? Si no, quién sabe, ya estuviera la iglesia llena si todos tuviéramos de a 10 hijos. Entonces, dice, le quitó Jehová la vida. Entonces, su hermano estaba obligado a levantarle descendencia a Ponme el siguiente texto, por favor, el 8. Entonces Judá dijo a Onán, Onán era su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Es decir, él dijo, ¿por qué le voy a levantar descendencia a mi hermano? Y dice que él eyaculaba en el piso, es lo que dice la Biblia. De tal manera que su cuñada no concibiera, porque los hijos no iban a ser considerados de él, sino de su hermano. Entonces, esto nos refleja que los hijos de Judá, peor aún que su padre, estaban llenos de egoísmo entre ellos, de competencia entre ellos. ¿Por qué? Porque Onán quizá pensó, ¿y por qué le voy a levantar de heredero a mi hermano? Yo quiero los míos, porque yo quiero crecer política, social y económicamente. Y si yo le doy un hijo a mi cuñada, va a ser de mi hermano, no mía. Entonces, los hijos de Judá estaban igual que el padre, lleno de rencor, lleno de resentimiento, de coraje. ¿Sabes por qué? Porque generación a generación, cuando una generación no tiene un encuentro con Dios, inevitablemente su siguiente generación no solo va a repetir la historia, la va a empeorar. Por eso es que yo decía en la mañana y les mencioné ahorita, siempre Dios tiene un plan B para aquellos que dicen, Dios, yo necesito un plan B en mi vida. El A ya lo probé y no funcionó, yo necesito un plan B. Y es ahí cuando Dios retoma. En la mañana les decía, hay un refrán aquí en México que dice, árbol que nace torcido, ¿qué más? Jamás su tronco endereza. En alguien que se acerca a Dios ese refrán no aplica. Definitivamente no aplica, porque Dios es experto en enderezar troncos. Porque Dios es experto en escribir líneas rectas en renglones torcidos. Dios puede reescribir la historia de alguien que iba rumbo a la completa destrucción. Dios reescribe su historia y ahorita lo vamos a ver de Judá. Entonces vemos a una familia de Judá deshecha, destruida, llena de egoísmo, de envidia entre hermanos. ¿Por qué? Porque Judá seguía aferrado a vivir alejado de los principios de Dios. Entonces inicia una familia definitivamente desastrosa. Y entonces la historia continúa. El hijo, para este tiempo, el hijo menor, como también, para esto, Onán, el versículo 10, ya no le dije que lo pusieran, pero en el versículo 10 dice que también Onán murió. Entonces seguramente Judá dijo, no, le doy el tercer hijo a mi nuera y también se va a morir, mejor no se lo doy. En lugar de que él hubiera vuelto su corazón al Dios de su padre, ¿qué fue más fácil? Volver a huir. Volver a huir y a decir, no, yo no quiero. Y entonces le dice a su nuera, regrésate a la casa de tus papás. Cuando mi hijo, el más pequeño, crezca, entonces yo te aviso para que vengas y te cases con él y ahora sí él le levante descendencia a mis 2 primeros hijos. Pero entonces Tamar, su nuera, se va a casa de sus padres, pasan los años y Judá jamás regresa a buscarla. Y Tamar se entera que el más pequeño ya había crecido y no se lo habían dado por esposo. Y entonces Tamar se las ingenió y dijo, pues ahora va mi venganza, ahora va la mía. Y entonces Tamar dice que se viste como prostituta para engatusar, para enredar, para provocar o como quieras llamarle, para hacer caer en la trampa a su suegro. Se vistió de prostituta y entonces dice en Génesis, ahora sí la siguiente cita por favor, 38, 15 y 16, dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? En ese momento Tamar le dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Y Judá le dijo, pues no tengo ahorita, pero te voy a dar un cabrito.
Y entonces Tamar le dice, bueno, entonces déjame algo en garantía para cuando llegues a traerme el cabrito. Y entonces Judá le entrega 3 cosas. Le entrega, dice la Biblia que le entregó su sello, su cordón y su báculo. Eso lo dice en los siguientes textos. Lo resumí lo más que pude. Tú puedes leer el capítulo 38 en tu casa para que corrobores todo lo que te estoy diciendo. Y entonces le dice, déjame, y Judá le deja estas 3 cosas. Ahora, en ese tiempo dejarle el sello, el cordón y el báculo, no era como ahorita yo decirle aquí a Yola, oye Yola, te dejo mi vaso, te dejo mi plato y te dejo el banco en garantía. No, en aquel tiempo dejar esas 3 cosas representaba mucho más que 3 simples objetos. Lo primero, déjame decirte, ¿a qué punto había llegado Judá? Que se fue a meter con una prostituta, aunque no era, Tamar no era prostituta, ella lo que estaba buscando era pues justicia para ella misma, ¿no? De acuerdo a las costumbres de la época. Se tuvo que vestir de prostituta, pero Judá pensaba que era una prostituta y se fue a meter con ella sabiendo que Dios les tenía prohibidas esas cosas. Esto nos habla del nivel más bajo espiritualmente de Judá. Hablando espiritualmente, era el nivel más bajo. Esto quiere decir que se había acabado por completo en Judá el temor hacia el Dios que su padre le había enseñado. No tenía el más mínimo respeto ni por el Dios de sus padres, ni siquiera por él mismo el haberse ido a meter con una prostituta. En la mañana puse un ejemplo y que se los dije, va a sonar muy brusco, pero para que me puedas comprender. Es como si de repente te enteras que el pastor Arturo fue a acostarse con una prostituta. No solo, escúchame, no solo está poniendo en riesgo él como persona, su familia, su matrimonio. Él estaría poniendo en riesgo una iglesia entera. Él estaría poniendo en riesgo familias completas que de alguna manera ponen en él su vista para aprender de Dios. Pues era mucho más lo que realmente había sucedido en ese momento para que Judá se fuera a acostar con una prostituta. ¿Sabes cuál es la siguiente evidencia de un corazón que está dolido? Empezar a pisotear los principios de su Dios. Cuando nosotros empezamos a perder el temor, rompiendo los principios que la Biblia nos establece, aguas, porque estás a un paso de que tu conciencia se cauterice. Y cuando la conciencia se cauteriza, el Espíritu Santo ya no te provoca malestar por el pecado. Y cuando el Espíritu Santo no te provoca malestar por tu pecado, estás a nada de apartarte de Dios y jamás regresar. Cuando estás quebrantando leyes que la Biblia establece y ya no te sientes mal, aguas. Cuidado, porque estás a nada de que tu corazón se aparte completamente de Dios. ¿Sabes cuánta gente hay en las cárceles? ¿Sabes cuánta gente hay apartada? ¿Sabes cuánta gente hay entre bandas de narcotraficantes que en algún momento de su vida conocieron de Dios? ¿Ustedes se acuerdan del Mocha Orejas? ¿Se acuerdan de él? Bueno, él fue amigo de mi papá en su época ya de la adolescencia. Mi papá lo conoce. ¿Y sabes qué me decía mi papá un día? Fuimos a la iglesia juntos. Llegamos a ir a la iglesia y a la escuela juntos. Se dice por ahí que ya se hizo cristiano, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Estos signos, cuando ya no sientas malestar por dejar de hacer las cosas que sabes que a Dios le agradan, cuando ya te da lo mismo, decir, hago esto, no pasa nada, después le pido perdón a Dios. No importa, un poquito de descuidarme, no pasa nada. Esa es la táctica del enemigo. Judá guardó tanto dolor en su corazón por tantos años, quizá pensando, no pasa nada, después le pido perdón a Dios. No pasa nada, después voy allá a la casa de mi padre y me pongo a cuentas con él. No pasa nada. Había llegado a un punto donde hizo algo aborrecible ante el pueblo de Dios, meterse con una prostituta. Pero peor aún, lo único que le quedaba, que era su honor, su dignidad y su identidad, los entregó cuando entregó su sello, su cordón y su báculo. ¿Por qué? El sello era algo completamente personal para cada individuo.
Era como hoy en día decir tu INE. O era como decir, más que tu INE, es como tu firma. Cuando tú pones tu firma en un contrato, estás obligadísimo y sabes que si firmas algo y no lo cumples, uno sabe, uno está consciente que puede uno tener consecuencias graves por firmar un papel a veces que no conocemos. ¿Verdad que sí? Algo así era el sello. No era nada más decir, ay, te dejo mi sello, como hoy sería un sello ahí cualquiera. No, estaba entregando lo único que ya le quedaba, su dignidad como persona. Entregó el cordón. El cordón era algo que usaban, algo que distinguía a las familias. ¿Sabes qué? En ese cordón que él entregó, llevaba el sello de que él pertenecía a una familia allá, descendencia de un hombre llamado Jacob. Y seguramente a su alrededor mucha gente sabía que Jacob y sus hijos eran hombres que buscaban al Dios del cielo. Y sabes que no le importó poner en riesgo la dignidad de su propia familia. Porque donde esta prostituta, que para él en ese momento era una prostituta, hubiera dicho, miren de quién tengo el sello, miren de quién tengo el cordón, toda la gente hubiera sabido que era de un hombre que tenía buena fama. Y a Judá no le importó poner en riesgo la dignidad de su familia. Porque en ese momento, ya cuando un corazón está tan dolido, ya no mide a quién está poniendo en riesgo, ya no mide nada, ya pierde toda, ¿cuál sería la palabra? Ya pierde toda noción de qué es bueno y qué es malo. Y por último, entrega el báculo. ¿Qué era el báculo? Era como un bastón, solo que más grande. Y ese báculo solo lo portaban gente con autoridad en ese tiempo. Quiero entonces pensar que Judá era un hombre a quien respetaban en el lugar donde él vivía. Por eso tenía un báculo. Pero no solamente era eso, era un soporte para caminar. ¿Y sabes qué? Se le hizo fácil entregarlo. ¿Sabes por qué? Porque lo único que le quedaba, que era la dignidad personal, la dignidad de su familia y la autoridad que él tenía como persona, dijo, no importa, te lo doy en garantía. Y no le importó perderlo. Cuando tu corazón está tan dolido, tan lleno de dolor, de amargura, de resentimiento y de cosas que no deben de estar ahí, cuando no has dejado que Dios entre a tu vida y te sane, vas a poner en riesgo no solo tu vida, sino la vida de aquellos que amas. Y después nos lamentamos, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija le fue así si yo le enseñé? Lo que vaciamos sobre ellos es lo que somos, no lo que hablamos. Entonces, le entregó eso. Y luego Génesis 38, 18. Ya es lo que ponlo por favor el 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella quedó embarazada. Meses después, llega a oídos de Judá y le dicen, oye, tu nuera está embarazada. Y aquí sale lo peor todavía de Judá. Te digo, ya había pisoteado todo, ya había hecho y deshecho con su vida. Y entonces cuando le llega la noticia de que su nuera estaba embarazada, dice que él dijo, sáquenla y quémenla. ¿A qué nivel de maldad y de atrocidad había llegado Judá en sus pensamientos? Como para cuando sabía que eso no era algo que había aprendido de Dios o de su padre. Imagínate decir, sáquenla y quémenla. Pero no contaba con que Tamar tenía un as bajo la manga. Y dijo, el hombre de quien son estas prendas es el papá de mi hijo. Y entonces ahí es cuando Judá reacciona. Ahí es cuando Judá se arrepiente. Ahí es cuando Judá se enfrenta con su propio yo. Ahí es cuando Judá se enfrenta con, espérame, ¿este soy yo? Yo hice esto. Yo quebranté esto. Es ahí cuando él reacciona. Y es entonces cuando dice, más justa es ella que yo. Porque el primer paso hacia una vida de restauración es dejar de culpar a todo mundo. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos la parte más cómoda es sentir que cuando nos sentimos mal, culpar a todo mundo, al papá, a la mamá, al esposo, al novio, al hijo. Todo mundo tiene la culpa de cómo somos. Yo les decía en la mañana,
A veces escuchamos, ¿no? De que tal persona se va de la iglesia porque le hicieron algo, le hicieron daño en la iglesia. Y de otra iglesia se salen que porque le hicieron daño. Muy bien, sí es cierto. La gente te va a dañar en la iglesia y fuera de ella, en el trabajo y fuera de él. En todos lados vas a encontrar gente que te daña. Pero ese argumento de me voy de la iglesia porque me hicieron daño es simplemente una muestra de absoluta inmadurez. Una muestra de un corazón que no ha aprendido a perdonar y a pasar por alto la ofensa. De un corazón que no está dispuesto a entender que así es el camino de Dios y que Dios te va a poner a las personas enfrente de tu camino, las que te hacen daño y las que no te hacen daño, las que te hacen daño para crecer y las que no te hacen daño para impulsarte a crecer. Pero sabes que es mucho más fácil querer esquivar todo ese tipo de cosas porque es más cómodo. Es más cómodo culpar a medio mundo por la tragedia que yo estoy viviendo que reconocer y afrontar y decir, sí es cierto, yo hice esto, yo hice aquello, yo fallé en esto, yo fallé aquello y ahora me estoy refugiando tras el argumento de él o ella o aquellos tienen la culpa. Porque entonces vemos aquí a un Judá que lo primero que hizo fue reconocer que se había equivocado. Y ahí es cuando dice la Biblia que él dijo, más justa es ella que yo. Y me encanta, ahora vamos a ver, cuando él reconoce, cuando él seguramente entró en un tiempo de arrepentimiento, de restauración, de volver a su Dios, ve cómo Dios cambió la historia. Porque sabes que en aquellos en quienes Dios encuentra un corazón sincero, arrepentido, en ellos es donde Dios va a trazar un camino completamente diferente. Ve lo que dice, déjame brinco esta parte. Vamos hasta Mateo capítulo 49, versículos 8 al 10. Génesis 49, 8 al 10. Ya pasa esta historia que ya te conté. Y entonces Judá vuelve a su Dios, empieza a caminar con su Dios. Y cuando su papá estaba a punto de morir, ve lo que sucedió con Judá. Ve lo que su papá le estaba profetizando a él antes de morir. Le dijo, Judá, te alabarán tus hermanos. Fíjate, aquel que tan malvadamente había sugerido vender a su propio hermanito, el más chiquito, que se cree que José en ese tiempo tendría 13, 14 años. Esa maldad de decir, vamos a vender a nuestro hermano, ahora su papá lo que le dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre, ¿qué? Se inclinarán a ti. Y luego sigue diciendo el 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? ¿Qué le estaba diciendo aquí Jacob a su hijo? Que iba a crecer tal fuerza en su interior, con la gallardía, con el valor y el aplomo de un león. Imagínate el título que le estaba otorgando. Si Judá, años anteriores, alguien le hubiera dicho, oye, vas a ser jefe de tus hermanos se van a inclinar a ti, oye, vas a ser tan poderoso como un león, ¿Judá lo hubiera creído? ¿Yo? Si tengo mucho rencor contra mi padre, contra mi madre por lo que me hicieron, tengo rencor con mis hermanos por esto, tengo rencor, yo me fui a otra casa y mi matrimonio se fue a la quiebra, mis hijos se murieron. Pero sabes que todas las tragedias en la vida, aunque en el momento no las entendamos, todas cuando nos alineamos a los principios de Dios van a tomar un nuevo rumbo. Un rumbo que en este momento no lo comprendemos, pero que sin duda está en la mente de Dios. Entonces, versículo 10. No será quitado el cetro de ¿quién? ¿Qué es un cetro? ¿Quién lleva los cetros? ¿Quién? Los reyes, solo los reyes llevan un cetro. Entonces su papá le profetizó, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué le estaba diciendo? Esta profecía principalmente tiene por objetivo anunciar que de sus descendientes de Judá iba a venir Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Te imaginas 2000 años antes quién le hubiera dicho a Judá, oye, de los hijos, de tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, hasta dentro de 2000 años
de tus descendientes van a ser el Salvador del mundo. Con tanta bola de tonterías que hizo, con tanto dolor, con tanta rabia, con tanta manifestación de venganza, ¿quién hubiera dicho que Judá iba a ser el antecesor? Ni más ni menos que de Jesucristo. Luego, por último, dice Mateo 1:2, y es la última cita. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y el siguiente versículo lo que dice es que Judá engendró a Fares, ese hijo de la prostituta, entre comillas, ese hijo que fue producto de un incesto sin querer, pero fue producto de un incesto. ¿Por qué? Porque eran suegro y nuera. El fruto de esa relación prohibida y castigada en su momento, Dios había revertido las cosas para bien. Y no solo para bien, sino dice que de Judá, dice a sus hermanos, y dice que de Judá nació Fares, que fue el hijo de Tamar, su nuera. Y ya de ahí sigue diciendo todo lo demás. ¿Sabes? A veces estamos tan atrapados en nuestro pasado que no nos deja entender en lo más mínimo lo que Dios tiene para nosotros en un futuro. A Dios no se le escapa nada. ¿Viviste tragedias en tu pasado? Ahí estaba Dios. A Él no se le escapa. No se le escapa ni un segundo de tu vida. Y todo lo ha permitido con un propósito, aunque como Jesús lo dijo en alguna ocasión, lo que hoy hago no lo entiendes, mas lo entenderás después. Y a veces duele mucho la vida que cada quien nos ha tocado vivir. Las tragedias, las situaciones difíciles que cada quien hemos vivido. Pero sabes, cuando aquellos que hemos decidido entregar nuestro corazón a Dios, el entender que Dios quiere reescribir una historia de mi vida y que Él ya está en el futuro esperándote. Me encanta un texto en Éxodo, no recuerdo dónde está, donde Dios da instrucciones y le dice a Moisés: yo voy a estar en el monte esperándote. Sabes, cuando tú y yo lleguemos al monte, Dios ya está allá esperándonos. Él ya está allá preparando un futuro para ti y para mí. Él ya está allá cocinándonos, alineándonos el camino para encontrarnos con un futuro diferente al de nuestro pasado. Porque yo no sé si tú estés muy a gusto con tu pasado. Yo creo que nadie. O alguien puede decir: no, yo no tengo nada que avergonzarme de mi pasado. Yo creo que todos traemos por ahí cosas que uno dice: híjole, ¿cómo la regué? ¿Cómo hice esto con mi vida? ¿Cómo hice esto con mi cuerpo? Les mencionaba en la mañana cuando Judá llegó a lo más bajo, que fue acostarse con una prostituta. La Biblia es tan clara en cuestión de la sexualidad. Dice la Biblia que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el pecado de la fornicación y el adulterio es el único pecado que está dentro del cuerpo. Es decir, aquel ejercicio de sexualidad fuera del marco del matrimonio es un pecado contra Dios. Y el haber entregado su principio en cuanto a la sexualidad marcaba una mente depravada por parte de Judá. Entonces son cosas que nos hacen ver que todavía no queremos soltar el pasado, que todavía nos hace falta libertad del pasado. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir a Dios y decirle: Dios, yo necesito libertad de mi pasado. Necesito que rompas las cadenas que todavía me están atando a mi pasado. Necesito que reescribas. Necesito que escribas un plan B para mi vida. Porque el plan A ya lo hice cachitos, ya lo pisoteé, ya lo ignoré. Pero yo quiero que reescribas un plan B para mi vida. Y quiero caminar en él y no me permitas desviarme. Porque yo no quiero ser el causante. Los que somos padres no queremos ser el causante de que la siguiente generación, de que las familias de tus hijos sean familias fracasadas, familias frustradas, familias como las que tuvo Judá, con 2 hijos perversos y malos en el corazón. No son esos los hijos que queremos crear o tener, ¿o sí? Para eso necesitamos nosotros como familia, en su momento como lo hizo Judá, reconocer y encontrarnos con el Dios que Él había decidido abandonar años atrás. Ponte de pie, por favor.